Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo 2 relatos reales para no dormir, volumen 19. El primer relato es titulado Mi experiencia al ser perseguido. Todo comenzó cuando estaba en la escuela secundaria. Llegaba a mi casa y disfrutaba de mi tiempo a solas mientras mi madre no estaba. Mientras ella iba a buscar a mis hermanos menores, comenzó con pequeñas cosas aquí y allá. Me quitaba los zapatos junto a la puerta y tal vez un poco después pasaba junto a ellos para agarrar algo de cocina. Pero ahí era cuando noté que pasaba de estar uno al lado del otro a estar en posición de T. Siempre me encogía de hombros y asumía que lo hice descuidadamente y no lo recordaba. Entonces comencé a escuchar a la gente hablando desde las otras habitaciones. Después de una semana de eso, comencé a escuchar los golpes y cómo las cosas se empujaban de mi escritorio. Podría seguir y seguir sobre las pequeñas cosas que sucedieron, pero lo que realmente me llamó la atención fue la noche que estaba acostado en la cama frente a la pared. Sentí una mano fría agarrar mi hombro, casi como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Pensé que era mi mamá. Me volví y miré, pero no había nadie allí. Inmediatamente me asusté y corrí a la habitación de mi madre. Esa fue la primera vez que realmente me asusté. Después de que eso sucedió, no lo vi ni lo sentí por un tiempo. Avancé rápido unos años más tarde hasta el comienzo de la escuela secundaria. Invité a un amigo a pasar el rato y planeaba quedarse a pasar la noche. Terminó yendo a casa porque afirmó ver el rostro de un anciano mirándolo en el espejo colgado en mi habitación. Después de eso, todas las pequeñas cosas que estaban sucediendo unos años antes comenzaron a suceder lentamente de nuevo. Sin embargo, fue manejable. Todavía podía dormir toda la noche sin que me molestaran en este momento. Seguían haciendo las pequeñas cosas, mover los zapatos, haciendo pequeños ruidos y cosas generales que te harían sentarte ahí y decirte a ti mismo, no, probablemente fue algo que hice. Finalmente todo se detuvo de nuevo. Unos años después de eso me gradué y comencé a pasar por la academia. Recuerdo la primera noche que empezó bastante vívidamente. Estaba acostado en la cama y mi gato estaba a los pies de la cama. Mi habitación estaba al final de un pequeño pasillo. El pasillo tiene una puerta y un baño al lado de mi habitación. Estaba jugando en mi teléfono y de repente escuché el golpe más fuerte proveniente del baño. Sonaba como si alguien hubiera pateado la puerta del baño. Podías escuchar el golpe inicial y la puerta rebotando en la pared. Salté y por una fracción de segundo pensé que era mi gato, pero rápidamente me di cuenta de que todavía estaba al final de mi cama. Esa misma noche sentí que alguien se sentaba a los pies de mi cama y comenzaba a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Después de esa primera noche lo haría cada noche durante el resto de mi tiempo en la casa de mi madre. Siempre se sentaba, se ponía de pie y luego caminaba por una habitación casi como si este espíritu estuviera muy ansioso. Después de un mes de lidiar con eso todas las noches, comencé a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Así que se lo dije a un par de amigos míos. Uno de ellos tiene una madre que está muy interesada en las lecturas de cartas y era muy buena para eso. En ese momento yo no creía en nada de eso. Ya estaba teniendo dificultades para envolver mi mente en el hecho de que estaba siendo perseguido por un fantasma. De todos modos, cuando yo no creía en las lecturas, terminó clavando mucha información sobre mi abuelo que falleció cuando yo era muy joven. Incluso describió cómo se veía y adivinó su nombre perfectamente. Incluso siendo tan escéptico como era, rápidamente comencé a creer lo que estaba diciendo. Ella y otra persona que conocí que también hizo lecturas dijeron que mi abuelo no era el que me perseguía, sino que me protegía de este otro espíritu que me ha estado molestando. También dijeron que el espíritu tiene algo que decirme. Hasta el día de hoy todavía no sé qué es, y que hay múltiples espíritus que se pasan por esa casa. Tomar toda esa información fue una locura para mí. Fue creíble pero muy loco. Especialmente porque solo quería obtener respuestas sobre cómo deshacerme de él, porque no podría dormir por la noche. Después de tomar toda esa información y aprender a deshacerme de ella, sentí una sensación de alivio. Todavía tenía muchas preguntas y aún las tengo, pero me sentía aliviado. Finalmente me mudé de la casa de mi mamá y ahora vivo solo. Desafortunadamente nunca se solucionó mi problema de fantasmas. Me siguen a donde quiera que yo vaya, aunque últimamente no han estado nada mal. Me he acostumbrado a esto en este punto y ya no estoy tan asustado como solía estarlo cuando suceden cosas inexplicables. Sin embargo,
realmente me hace preguntarme muchas cosas. Cuando el espíritu vino y se fue por periodos de tiempo, ¿a dónde fue? ¿Qué era lo que me tenía que decir? Gracias por escuchar mi historia. Segundo relato titulado La casa de los abuelos. Durante la mayor parte de mi infancia y de adolescencia, siempre tuve experiencias extrañas en la casa de mis abuelos. Incluso después de que se mudaron de la casa, mi abuela y mi papá vivieron en la casa en la que todas estas experiencias ocurrieron, desde antes de que yo naciera hasta alrededor del 2016, y tengo entendido que la casa se construyó mucho antes de que se mudaran. La distribución de la casa es bastante importante para la mayoría de las personas. Había una entrada que conectaba con una sala de estar formal, la sala de estar principal, y luego un pasillo en zigzag. A través de la sala principal se podía llegar a la cocina y al comedor, así como al cuarto de costura de mi nana. Esta sala de costura también estaba conectada a la sala de estar formal, mediante puertas de acordeón, pero nunca estaban abiertas. El pasillo en zigzag contenía el dormitorio principal, un vestidor, un baño, 2 dormitorios y el estudio de mi papá. El estudio y uno de los dormitorios estaban uno enfrente al otro, al final de este pasillo hacia la parte trasera de la casa. Supongo que debería comenzar estas experiencias diciendo que la dinámica de mis abuelos y mi familia fue algo extraña. Mis abuelos dormían en habitaciones separadas debido a problemas generales y a la máquina de apnea del sueño de mi nana, y mi tío discapacitado se quedó en habitación al final del pasillo. Mi hermano y yo estuvimos allí prácticamente todos los días durante el verano, desde que mi mamá trabajaba, así que la mayoría de las historias las he contado los dos, incluso después de que dejé de quedarme allí cuando tuve la edad suficiente para quedarme en casa sola. Desde muy joven recuerdo que siempre me sentía al límite cuando estaba allí. Sentía que siempre me vigilaban y seguían por la casa, especialmente cuando estaba en ese largo pasillo en zigzag. No me malinterpretes, mi nana era una acaparadora. Ella atesoraba casi cualquier cosa, pero las muñecas eran su principal tesoro, así que definitivamente tenía los ojos puestos en mí. Pero esto era diferente. Mi hermano dijo que sentía lo mismo, pero la atribuyó a ser joven y tener miedo a la locura de nuestros abuelos. Sin embargo, no eran solo sentimientos. Juraría que oiría pasos detrás de mí, o escucharía crujir la alfombra cuando estaba solo en una habitación, aunque quizás mi hermano tenía razón, que estos sentimientos eran solo nosotros siendo niños asustados. Aún así, muchas otras cosas son más difíciles de explicar. Mencioné que mi nana era una acaparadora y que acumulaba casi cualquier cosa. Eso significó que no solo la sala de estar formal estaba llena de cajas y cajas de cosas, sino que también se llenó la sala de costura, el armario del pasillo e incluso la sala principal. Iba a hacer extrañas tareas de limpieza en las que decidió que mi hermano y yo la ayudáramos a ordenar sus cosas, bajo la premisa de que estaba tratando de decidir qué podíamos vender y qué podíamos conservar. A lo largo de los años, vi un montón de cosas raras de reliquias, así como basura extraña que decidió que necesitaba. Sin embargo, una cosa que se destacó fue esa muñeca ventríloco gigante. Esta muñeca, como la mayoría de sus muñecas más grandes, tenía su propia silla pequeña en la que se sentaba y se guardaba en la sala de estar formal entre las demás cajas. Siempre que limpiábamos, mi hermano y yo jugábamos al juego de dónde está la muñeca ventríloco de la nana, porque casi nunca estaba en su silla, a pesar de que siempre la volvíamos a poner en la silla cuando limpiábamos. Mirando hacia atrás, esto es algo que en realidad es un poco aterrador. Mi nana usaba un andador y tenía una movilidad muy limitada, por lo que sería imposible que ella la hubiera estado moviendo. Mi papá nunca se metió con esas cosas, así que también tenía movilidad limitada, por lo que tampoco habría sido él. Pero sin falta, cada vez que íbamos a buscar en esa habitación, la muñeca estaba en un lugar nuevo. Finalmente, yo siempre me llevé esta muñeca cada vez que la sacábamos de su casa, y nunca dejó su lugar en nuestro garage, lo que me hace pensar que lo que sea que haya estado en la casa de mi nana, disfrutó de jugar con nosotros. Digo lo que sea que haya en su casa porque realmente no lo sé. Soy una creyente en lo paranormal, y he tenido otras experiencias a lo largo de mi vida que no tienen conexión con esta casa. Sin embargo, no existe una forma real de saber qué tipo de entidad reside en el hogar por cómo era mi nana. Ella tenía toneladas de cosas raras de ventas de garage
y propiedades al azar a las que asistió, así que quién sabe qué recogió, que podría haber tenido energía mala. También había mucha energía negativa en esa casa, y como alguien que cree que la energía negativa atrae más espíritus malévolos, eso es otra cosa que creo que podría haber influido en esta casa. Hay mucho más sobre lo que podría seguir hablando, pero siento que ya me he pasado demasiado tiempo, así que contaré la única experiencia que todavía me asusta mucho casi 5 años después. Alrededor de 2016 o 2017, lo sacamos de la casa porque su salud era muy mala, y la casa era demasiado grande y demasiado cara para que la cuidaran más. Eso significaba que mi madre y yo teníamos que limpiar la mayor parte y revisarla, ya que éramos la única parte de ese lado de la familia que vivía en la ciudad. Habíamos venido a revisarlo y eliminar cosas que mi abuela solicitó varias veces antes, pero esta vez en particular fue diferente. Inmediatamente después de entrar fuimos golpeados con este horrible olor, como podredumbre y aguas residuales. Mi mamá y yo entramos en pánico cuando sentimos ese olor. Estaban en una línea séptica, por lo que era muy posible que hubiera un retroceso o una acumulación de gas que pudiera arruinar la casa. Sin embargo, después de revisar los lavados y los inodoros no pudimos averiguar de dónde provenía el olor, porque el agua corría clara. Sin embargo, mi madre estaba convencida de que era algo en la cocina, así que se registró allí más, mientras yo revisaba el armario del pasillo para encontrar las cosas que estábamos tratando de quitar ese día. Mientras estaba en el armario, sentí que el aire se movía a mi lado, como si alguien pasara a mi lado hacia la parte trasera de la casa por ese pasillo, como si se tratara de un ventilador, como se trataba de un vestidor. Realmente no pensé mucho en eso, ya que mi madre podría haber pasado por mi lado para revisar el baño que está al final del pasillo, en su búsqueda para poder encontrar la fuente del olor putrefacto. Sin embargo, aproximadamente 1 minuto o 2 más tarde, desde la antigua habitación de mi tío, escuché el sonido muy distintivo de la cremallera de una maleta abriéndose. Este sonido duró lo que pareció una eternidad, como si se estuviera abriendo lentamente allí. Después de que se detuvo, me asusté y corrí a la cocina, donde encontré a mi madre todavía revisando el fregadero. No había manera humana de que ella pudiera pasar por delante de mí, abrir la maleta y luego regresar a la cocina sin que yo me encontrara con ella. Así que inmediatamente me asusté y le dije lo que escuché. Ahora, mi mamá es una gran escéptica, por lo que no tomó esto como una experiencia paranormal, sino que ella pensó que alguien estaba escondido en la casa y no lo habíamos atrapado, así que nos fuimos casi inmediatamente después de eso. Las siguientes veces que venimos, decidimos contratar a una empresa de recolección de basura para limpiar la casa en lugar de nosotros. Nunca encontramos ninguna evidencia de un ocupante ilegal y nunca volvimos a oler ese olor, incluso después de no ir a la casa durante semanas seguidas. Y el verdadero truco de esta historia, la maleta que había escuchado abrirse lentamente, era una de las cosas que debíamos encontrar y quitar para mi nana ese día. 2 relatos reales para no dormir, volumen 19. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.